Buenas tardes. Iniciamos un nuevo vídeo en directo aquí desde la página psicóloga, psicoanalista Pino Lorenzo, desde el Facebook Live, aquí para todos ustedes, para el mundo entero. Bueno, vamos a dar unos minutitos para que se vayan agregando algunas personas. Recordarles a todos que este espacio, que ahora después feliz año, felicitarles el año nuevo a todos y recordarles que este espacio los martes a las 8 de la tarde, hora canaria, del archipiélago canario en España, retransmitiendo desde España. Cada 15 días tenemos estos encuentros con la obra de Sigmund Freud. Y bueno, si quieren ver todos los encuentros anteriores o todas las clases anteriores abiertas que hemos tenido, por aquí ya veo que llega alguien. Zuli Joaquín, buenas tardes, un placer escucharla, esperando un año lleno de muchos espacios con usted. Saludos Zuli, muchas gracias. Yo también espero que este año lo podamos llenar de muchas de estas sesiones que también nos hacen a todos, Y pues eso, cada 15 días, los martes a las 8, vamos a seguir con nuestras clases abiertas sobre la obra de Sigmund Freud, profundizando en esta obra revolucionaria. Hola, buenas tardes, Marilo Pérez. Buenas tardes, Marilo. Sobre esta obra revolucionaria que aunque tiene más de 120 y pico años de historia, los textos de Freud son absolutamente actuales. Es increíble la actualidad de esos textos cuando uno los lee. También en estas clases, cuando uno escucha una clase también, ¿no? Hay alumnos que te dicen que se sorprenden porque son contenidos realmente que uno no encuentra en otros lugares y en otras ciencias, ¿no? Pese a tener, pues como digo, más de 120 años de historia, muchos de estos textos. Hola, buenas noches, Pino, feliz año nuevo. Buenas noches, Paloma, igualmente para ti, feliz año nuevo. Ya los echaba de menos. Después de este descanso, había muchas ganas de empezar y de volver a conectar con todos vosotros para hablar de psicoanálisis. Bueno, vamos a empezar con el tema y como siempre hacemos, pueden ir haciendo las preguntas y conforme las vamos leyendo, las vamos respondiendo. Hoy vamos a terminar con la obra, si se puede terminar, con una obra así, que es 3 ensayos para una teoría sexual. Hoy vamos a ver el último ensayo, el tercer ensayo, que se titula Metamorfosis de la pubertad. Hoy nos vamos a acercar a eso de la pubertad. ¿De dónde venimos? ¿No? Hay 2 ensayos anteriores que invito a los que no hayan visto las clases anteriores, pues que en YouTube, en el canal de YouTube Pino Lorenzo, hay una lista de reproducción que pone cursos sobre la obra de Sigmund Freud y ahí pueden ver las clases anteriores. En las clases anteriores, de los 2 ensayos anteriores previos a esto, venimos hablando del instinto sexual. Esta es una obra, 3 ensayos para una teoría sexual, es una obra donde Freud va a abordar el instinto sexual o la pulsión sexual con una profundidad y con una cientificidad sorprendente. Entonces, para llegar al texto de hoy, para llegar a la metamorfosis de la pubertad, es decir, lo que podríamos decir la constitución ya adulta de la sexualidad, hemos venido trabajando, por un lado, las perversiones sexuales, que es el primer ensayo, y por otro lado, la sexualidad infantil. ¿Y por qué venimos de ahí? ¿Por qué partimos de las perversiones sexuales y de la sexualidad infantil para llegar al estudio de la sexualidad adulta? Bueno, en primer lugar, las perversiones sexuales,
Freud empieza el estudio del instinto sexual, empieza por las perversiones sexuales, porque él nos va a decir que el instinto sexual es perverso, que en su constitución está la perversión. Perversión hemos visto en estas clases anteriores en el sentido de lo que se sale de lo normal, ¿no? Si el instinto sexual de entrada lo pensaríamos, o como nos dice Freud, ¿no? Dice el saber popular sobre el instinto sexual, ¿no? Y un saber popular, por supuesto, esto es un saber popular que nos dice Freud en 1905, que es la fecha de este texto, pero que hoy en día casi no ha cambiado mucho más con respecto a eso. El saber popular nos dice que el instinto sexual falta en la infancia y no es hasta la pubertad con el desarrollo del puber y la puber que no aparece. También nos dice ese saber popular que se genera por la atracción o la fuerza de atracción que un sexo ejerce sobre el otro, y que tendría un fin sexual que sería la cópula o el coito, ¿no? Que facilitarían la reproducción, la función, ¿no? La función de la especie humana, que es una especie que se reproduce por sexuación para que no muera la especie. Pero claro, Freud dice, a menos que uno observe un poquito la realidad, ve los grandes desvíos que hay con respecto a estas ideas que estoy diciendo, ¿no? En la infancia sí hay sexualidad, sí hay manifestaciones de la sexualidad. La atracción de un sexo sobre otro, no hay más que ver que se dan relaciones sexuales o atracción sexual entre miembros del mismo sexo. Y luego, con respecto al fin sexual, al coito, vemos que hay toda una gama de satisfacción sexual con otras prácticas que van más allá del coito, ¿no? Entonces, a partir de aquí dice, todo eso son desvíos, ¿no? Por eso la perversión sexual, ¿no? Ya de entrada el instinto sexual tiene que ver con la transgresión, en el sentido pervertido de lo que se sale de lo normal. Luego está lo pervertido patológico, que es otra cosa. Pero no solo venimos de las perversiones sexuales y de estudiar las perversiones sexuales, que ya las estuvimos viendo, por eso invito a todos a que se acerquen a esas dos clases anteriores, ¿no? Vimos exhibicionismo, voyerismo, sadomasoquismo, pulsión oral, pulsión anal. No solo el estudio de las perversiones, sino que además dijimos que esas perversiones ya aparecían en la infancia, en las manifestaciones o las manifestaciones sexuales de la infancia, ya aparecían estas perversiones, ¿no? Ya aparecían, Mariló pone muchas estrellitas, ya aparecían estas perversiones, ¿no? Por ejemplo, el uso de la boca que hace el niño, más allá de la utilización de la boca como órgano del aparato digestivo para ingresar el alimento, el uso que hace el niño mediante la succión del dedo gordo para una producción de placer, ya nos va a hablar de un desvío, ya nos va a hablar de una transgresión, ¿no? De lo que sería, lo que decíamos antes, el fin sexual normal. Con lo cual vamos a ver que esas perversiones aparecen ya desde la infancia. Y con todo esto nos situamos en la metamorfosis de la pubertad, que es lo que vamos a ver hoy. Vale. Bien. Bueno, Freud nos va a decir que con la llegada de la pubertad, vale, Paloma hace una preguntita aquí, ya que la sexualidad es la palabra, podrían decirse perversiones en cuanto a adultos. Podrían decirse perversiones en cuanto a adultos, la mentira, la hipocresía, el orgullo, el cinismo.
Nosotros aquí estamos hablando de perversiones sexuales en cuanto a las transgresiones anatómicas y las transgresiones con respecto al objeto sexual y al fin sexual. Estamos hablando a nivel sexual, ahora sí que estamos hablando a nivel sexual, ¿vale? Bien. Con la pubertad, nos dice Freud, van a aparecer unas transformaciones en el niño y la niña que van a dar lugar al proceso de la pubertad, ¿no? Van a tener lugar transformaciones físicas por un lado y transformaciones psíquicas por otro, ¿no? A nivel de los cambios psíquicos que tienen lugar, la pulsión sexual, que hasta ese momento era predominantemente autoerótica, encuentra por fin un objeto, es dirigida hacia un objeto, ¿no? En las clases anteriores también venimos viendo que las manifestaciones de la sexualidad infantil tienen el carácter de ser autoeróticas porque el sujeto, el niño, utiliza su propio cuerpo para producirse placer. Utiliza el dedo, utiliza la estimulación de la zona anal, utiliza la masturbación de sus genitales, ¿no? También está otros instintos parciales como la mirada o el ser mirado, que ahí es verdad que sí entra otro, es decir, que es verdad que ahí ya hay otro, hay un objeto sexual fuera de él, pero fundamentalmente la sexualidad infantil ha sido autoerótica. En este momento es donde esa sexualidad infantil por fin se va a dirigir hacia un objeto exterior al niño, ¿vale? Y no solo este cambio psíquico, sino además va a aparecer en esta etapa un nuevo fin sexual que hasta este momento no estaba. Hasta este momento, la satisfacción sexual del niño, de las manifestaciones sexuales, tenía que ver con las pulsiones parciales y la estimulación de las zonas erógenas, ¿no? La boca, los genitales, incluso las zonas erógenas decíamos que incluso cualquier parte del cuerpo puede convertirse en zona erógena, la piel como zona erógena, ¿no? Pero el fin sexual en esa etapa, en la infancia, era la satisfacción de cada una de estas pulsiones parciales iba como independientemente y buscaban su satisfacción de forma independiente. Ahora en la pubertad va a aparecer un nuevo fin sexual. ¿Y cuál va a ser este nuevo fin sexual? Bueno, pues la cópula sexual. Es decir, todas las pulsiones parciales y las zonas erógenas que vienen trabajándose desde la infancia van a actuar de consumo, van a actuar de forma conjunta para llegar al fin sexual de la sexualidad adulta, que es la cópula sexual, la penetración o el coito, ¿vale? Entonces, lo que diríamos sería que un nuevo fin sexual viene a agregarse, ¿vale? No es que desaparezcan los otros fines sexuales, sino que un nuevo fin sexual viene a agregarse a los anteriores, ¿vale? Un nuevo fin sexual además que antes no estaba. Vale. Esto con respecto a los cambios físicos. Con respecto a los cambios, esto con respecto a los cambios psíquicos. Con respecto a los cambios físicos, que son quizá pues, más estudiados o la psicología los suele estudiar más, pues la psicología y la medicina también, claro. Nos encontramos, por un lado, con un manifiesto crecimiento de los genitales exteriores en el niño, de los testículos y el pene, y en la niña de los genitales interiores, como los ovarios, ¿no? Que había sido interrumpido este crecimiento en la etapa de la latencia. Simultáneamente al desarrollo de los genitales, también aparece la capacidad de producir o la capacidad de proporcionar productos sexuales, ¿no? Productos sexuales
que además van unidos el semen o incluso la polución en la mujer, no me sale ahora el nombre. Bueno, los productos sexuales que hasta ese momento el niño no aparecía esa capacidad de producir, aparece por primera vez en la pubertad. De esta manera, con estos cambios físicos que tiene el flujo vaginal, ¿no? o la polución que también aparece en las mujeres, ¿no? En muchas mujeres, cuando asociado esos productos externos al acto sexual final o al máximo placer, al acto de máximo placer en la sexualidad humana. Entonces, de esta manera, nos dice Freud, queda constituido un complicado aparato que espera su utilización. Ya, además, en un cuerpo y en unos cuerpos ya preparados físicamente, ¿no? Además, muchas veces también va a aparecer todo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que tienen que ver ya más con no directamente con los genitales, sino directamente pues con otras partes del cuerpo que también crecen, como el pecho en la mujer, el vello púbico en el chico, el vello por la piel también en los chicos, el pelo en las partes, en los genitales de los chicos y de las chicas, ¿no? También van a aparecer toda una serie de cambios y de transformaciones que muchas veces el puber y la puber sienten como, porque además son unos cambios que aparecen de forma muy instantánea, ¿no? Y muchas veces generan en el chico y en la chica, o en el niño y en la niña, generan a veces hasta un desencuentro y un malestar con su cuerpo, ¿no? Vale. Y la cópula sexual está diseñada para la reproducción o para el placer. Claro, si lo vemos fundamentalmente desde la parte animal, ¿no? La parte dentro de la especie humana, lo animal, estaríamos hablando de que es un aparato que se prepara para la cópula, para la reproducción, ¿no? No debemos olvidar, aunque nosotros hablamos del aparato psíquico y hablamos fundamentalmente de lo que tiene que ver con lo que hoy vamos a ver, con la libido, la energía psíquica. Sin embargo, nuestra especie, o pertenecemos, el sujeto humano pertenece a una especie que se reproduce por sexuación. Entonces, todo el aparato o todo el organismo a nivel físico y psíquico se prepara para la cópula sexual que facilitaría la reproducción, más allá de que uno luego la utilice o no. Es decir, aunque uno no utilice su aparato sexual para la reproducción, esa función está ahí, ¿no? Vale. Entonces Freud se va a preguntar ¿de dónde viene la tensión sexual? ¿No? La tensión sexual necesaria para llevar a fin este nuevo fin sexual, ¿no? Este nuevo fin sexual que, como decía, viene a sumarse a los fines sexuales anteriores, ¿no? Entonces él tiene ahí varias hipótesis. Dice, puede ser que sea el placer, por ejemplo, el placer de las zonas erógenas en los preliminares en toda relación sexual. En los preliminares siempre ahí están todos los instintos parciales o todas las zonas erógenas estimulándose, ¿no? Y provocan un placer. Entonces dice Freud, puede ser que ese placer provoque la tensión sexual. Pero luego él descarta esta hipótesis porque dice que precisamente es la sensación de placer, precisamente aparece cuando desaparece la tensión, ¿no? El aparato psíquico tiende inicialmente a la tensión cero, a la disminución o a la tendencia a la tensión lo más baja posible, ¿no? Entonces,
si la tensión no puede estar relacionada con el placer, ya que el placer sería tensión cero. Con lo cual, no llega a decir, parece que tensión sexual y placer, aunque están relacionados, es de manera indirecta. No puede ser por eso, ¿no? Vale, dice, puede ser que los productos sexuales, en los genitales, en los órganos sexuales, perdón, que ahora me perdí. Bueno, puede ser como si los productos sexuales estuvieran como dando las paredes de los genitales y fueran lo que conllevaran la tensión sexual, los que produjeran la tensión sexual que luego conllevaría a el acto sexual. Pero claro, dice Freud, pero esto va a ser un poco no va a ser exactamente así. Dice, ¿por qué? Y se sitúa en la situación de las personas castradas, por ejemplo, o las personas que tienen una enfermedad y que, por ejemplo, no tienen problemas para la reproducción, para tener hijos, ¿no? Las personas que han sufrido una castración física, no por ello han dejado de sentir la libido o sentir placer o sentir la inclinación al acto sexual. O sea que parece que eso tampoco sería la razón, ¿no? Y por otro lado, dice Freud, perdonen porque vale. Y en tercer lugar nos encontraríamos con la teoría de la libido, que es que me fui para adelante, entonces era ver cómo salía de ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Conforme nos va trayendo la clase, conforme va yendo la clase, vamos a seguir. Bueno, entonces él, como digo, se pregunta por la tensión sexual. Entonces empieza a descartar. Entonces dice, los productos, porque habían teorías fisiológicas que trataban de explicar la tensión sexual o la inclinación de las personas al acto sexual por una necesidad fisiológica, ¿no? Entonces, una necesidad fisiológica en el sentido, por ejemplo, de cómo los productos sexuales pueden de alguna manera estar mandando señales al centro medular que da la información al cerebro de que el cuerpo se prepara para un encuentro sexual, ¿no? Entonces, él va a descartar también la explicación fisiológica. ¿Y cómo va entonces él a explicar de dónde, la pregunta que él se hace, ¿no? ¿De dónde viene la tensión sexual? ¿Cómo aparece la tensión sexual en el sujeto? Entonces aquí él nos va a introducir la teoría de la libido. La teoría de la libido, que es una teoría central en psicoanálisis, en la teoría de Freud, nos viene a hablar de que el sujeto tiene una libido o energía psíquica sexual que, vale, me acaba de advertir que me queda 20% de batería. Esperemos que no se corte. Si se corta, vuelvo por el ordenador, ¿vale? Me da un segundito y vuelvo al ordenador. La teoría de la libido lo que nos dice es que el sujeto dispone de una energía psíquica sexual. Una energía psíquica sexual que inicialmente está puesta en el yo. Cuando el niño viene al mundo, en los primeros momentos de la vida del niño, esa libido estaría puesta totalmente en el yo. De hecho, Freud la llama el libido del yo, que en ese momento es necesaria que esté puesta ahí, ya que requiere el niño en estos momentos tan vulnerables en los que se encuentra, ¿no? El cachorro humano es uno de los animales que nace en una total indefensión y que apenas tiene capacidad de autonomía cuando nace, ¿no? Para todo
necesita al otro para sobrevivir, ¿no? Entonces, en este momento toda la energía psíquica está puesta en el yo. Pero a partir de un momento determinado del desarrollo del niño, el niño empieza a dirigir esa libido, empieza a dirigir parte de esa energía que está puesta en el yo sobre los demás, ¿no? Le empiezan a traer cosas del exterior, ya no está tan centrado en él o en eso que podríamos llamar lo que se llegó a denominar la célula narcisista, que era el niño y la madre, ¿no? Entonces de repente el niño empieza a dirigir parte de esa libido del yo, a dirigirla al exterior. Bueno, pues parte de esa libido va a ser la que se dirija a lo que Freud va a llamar embestir los objetos. Es decir, es de la libido del yo de la que parte la ligazón con el objeto. Es decir, la atracción hacia el objeto sexual parte de la libido del yo. Es decir, la libido objetal, podríamos decir que habría una libido del yo y una libido objetal. Pero lo que Freud nos va a decir es que la libido objetal, que es la que ponemos en los otros, ¿no? La ponemos en los otros para la relación sexual o para la atracción sexual, pero también la ponemos en los otros para, ¿no? Lo que me hace a mí ahora estar desarrollando y estar poniendo mi interés en el desarrollo de esta clase es el libido, es energía psíquica, ¿no? Energía psíquica que en el fondo es energía psíquica sexual, solo que en este momento esa libido está no me sale la palabra, desviada de su fin, del fin sexual, ¿no? Pero es libido del yo puesta en los otros, libido objetal, ¿no? Freud lo que nos viene a decir es que esa libido que ponemos en el exterior, en los demás, en los objetos, en los intereses, ¿no? Cuando uno va por la calle caminando, no cualquiera le llama la atención, no cualquier objeto, cualquier afición, cualquier interés intelectual, uno va a una librería y no cualquier libro le llama la atención, uno enfoca la atención, libidiniza, también podemos decir, algunas cosas y otras las deja fuera. Bueno, pues ahí podríamos decir que estamos poniendo nuestra libido, como digo, objetal, pero que inicialmente esa libido era libido narcisista. Entonces Freud lo que nos va a decir es que esa libido puesta en el objeto es la que va a generar la tensión necesaria para la consecución o para la puesta en marcha de todo este aparato que conllevaría a la consecución del acto final. A la consecución del acto final, ¿no? La libido. Él entonces nos va a decir que es una energía psíquica, ¿no? Claro, él no va a descartar lo físico, él no va a descartar, porque además es muy interesante, porque, y ahora voy ya con tu pregunta, Paloma, porque en este momento y en este texto Freud nos va a hablar de lo que todavía no estaba descubierto, que es las hormonas sexuales, ¿no? Freud ya, si ustedes se acercan y leen el texto, ya le está hablando de una sustancia química, dice además de la libido debe haber alguna sustancia o algunas sustancias químicas que deben de estar también apoyando a generar esta tendencia al encuentro sexual con el otro, ¿no? Incluso llega a nombrar, creo que el tiroides, ¿no? Como la glándula tiroidea, como que debe tener que ver en algo con esta sustancia, ¿no? Cuando es con bastante posterioridad cuando se descubren las hormonas sexuales, ¿no? que intervienen en el acto sexual, ¿no? Entonces, Freud viene a decir que la libido va conjuntamente con esas otras sustancias sexuales, ¿no? Él lo separa para estudiarlo, pero luego va todo junto, ¿no? Va todo junto, libido con la parte más fisiológica, ¿no? Vale,
En cuanto a reductoras radicales de tensión, alguna droga opiáceo juegan un papel que pueda definirse como sexual o incluso metasexual. Mira, justo cuando Freud está hablando aquí en este texto, recuerdo a todos que estamos con Metamorfosis de la pubertad, tercer y último ensayo de 3 ensayos para una teoría sexual. Y precisamente cuando Freud está hablando de esa sustancia química que debe también contribuir al aumento de tensión, ¿no? Porque Freud nos habla de que todos estos actos preliminares donde se están estimulando las zonas erógenas y donde estarían como las pulsiones preliminares, están ayudando a la preparación, como decía antes, actúan de mutuo acuerdo para llegar al acto final, ¿no? Pero además vamos a ver que también está actuando la libido por un lado, es decir, podríamos decir que la libido sería como el deseo. Y también él nos empieza a hablar de esta sustancia y nos dice que es como cuando se utiliza droga, ¿no? Cuando una persona utiliza sustancias opiáceas, morfina o algún tipo de estupefaciente para producirse un estado determinado psíquico o anímico, ¿no? Pues por eso digo, como pregunta justo por las drogas, Freud lo llega a decir como igual que una sustancia química, en este caso exterior, puede llegar a producir anímicamente determinados cambios en el sujeto, ¿por qué no, se pregunta él, si sustancias químicas producidas interiormente en el sujeto no van a contribuir a la tensión sexual, ¿no? Entonces, bueno, me recordó esto que decías, ¿no? Y claro, no son drogas, pero son sustancias, las hormonas sexuales son sustancias químicas, ¿no? La testosterona, la progesterona, los estrógenos, son sustancias químicas, ¿no? Pero que vienen a sumarse a la libido, ¿no? Y realmente podríamos decir, si no hay libido, por mucho que las hormonas sexuales estén funcionando con rendimiento, si no hay deseo, ¿no? Porque ahora esto que estamos hablando me plantea cuando alguien viene a la consulta y te plantea que no tiene deseo sexual, ¿no? Que no tiene libido, ¿no? Y a veces te lo plantean así, no tengo libido, la libido la tengo por los suelos, no tengo deseo sexual hacia mi pareja. Siempre se tiene deseo sexual, ¿vale? Si no está puesto, quiero unirse a tu vídeo. Mariló quiere unirse a tu vídeo. Vale, no sé cómo es esto, Mariló, porque nunca lo he... Vale, vamos a aceptar a Mariló. Pedir al Mariló que se una en la transmisión. Si acepta, podrá unirse con vídeo o solo con audio. Vale, vamos a añadirla. Lo que decía, siempre hay deseo, siempre hay deseo sexual. Si no está en un lugar, va a estar en otro, ¿no? Si no está en la pareja, va a estar en otro lugar que el sujeto desconoce, ¿no? A veces el deseo sexual o la sexualidad puede estar incluso en la sintomatología, ¿no? Pero no es posible que no haya deseo. Si no aparece deseo es porque está en otro lugar, ¿no? En ese sentido. Pero la libido siempre está. Es más, solo se terminaría con la libido, solo se terminaría con el deseo cuando el sujeto muere. Es el único momento, incluso el trastorno de la depresión, que podríamos decir que es por excelencia el trastorno donde el sujeto parece absolutamente falto de libido, de interés y de deseo, pues también ahí hay deseo, solo que puesto en otro lugar diferente, que es el productor de la sintomatología del deprimido, ¿no? Pero sí, efectivamente, las sustancias químicas
forman parte también del propio organismo. El propio organismo también genera sustancias químicas. Vale, bien. Vale. Esto entonces conforme a los cambios físicos, ¿no?, que veníamos diciendo, los cambios físicos que tienen lugar en el público. Pero a nivel psíquico, Freud nos va a decir que tiene lugar, lo que nombramos antes, el hallazgo de objetos. Vamos a decir que ya el hallazgo de objeto, que la elección de objeto, ya el hallazgo de objeto, se ha producido en una etapa anterior. Si alguno de ustedes han estado en los vídeos anteriores, recordarán que hablábamos de una etapa en torno a los 3, 4, 5 años de vida, la etapa del complejo de Edipo, donde el niño dirigía por primera vez su libido sobre objetos fuera de él. Solo que en aquel momento esa elección de objeto no tenía forma de resolverse. El niño o se veía abocado a la represión de esa sexualidad infantil porque no había forma, el cuerpo del niño no estaba preparado para dar salida, para dar respuesta a esa excitación, a esa sexualidad dirigida sobre los objetos amorosos que inicialmente eran los padres. Es en este momento cuando por primera vez aparece el hallazgo de objeto asociado con un cuerpo. Por eso que cambios físicos y cambios psíquicos se dan a la vez, ¿vale? Porque por primera vez aparece el hallazgo de objeto en un cuerpo físico ya preparado, ¿vale? ¿Se entiende esto? Entonces, después de una etapa de latencia, que decíamos que venía después de la etapa del complejo de Edipo, venía una etapa de latencia donde pareciera que el instinto sexual como que estaba desaparecido, nos dice Freud. Dice, no es que esté desaparecido, no es que no haya instinto sexual en la etapa de latencia, que es en torno a los 5 o 6 años hasta la pubertad. Dice, solo que está puesto, la libido en ese momento del niño está puesta en otros intereses, ¿no? En los intereses intelectuales, en los intereses de los amiguitos, ¿no? Y es como que el instinto sexual estaría coartado en su fin, ¿no? Es energía sexual también, esta etapa de los aprendizajes escolares, de los intereses ¿no? Lúdicos, deportivos, intelectuales en el niño, ¿no? Y pareciera que esos intereses manifiestamente no toman la forma sexual, sin embargo la energía va a ser la misma. La energía que se pone para cuando ya el puber empieza a fijarse y a revolucionarse sus hormonas porque empieza a aparecer las primeras atracciones sexuales hacia otro, va a ser la misma energía que pone el niño en los estudios, solo que en un caso va a ser coartada en su fin sexual, y en el otro no, ¿vale? Entonces, a ver, para no... Vale, sí. Y contestamos esta pregunta de Paloma. ¿Las personas ancianas están mayoritariamente en depresión? Bueno, no sé por qué esa pregunta, no sé de dónde viene ese prejuicio, pero no, es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio. Me imagino que tiene que ver porque antes hablamos de la depresión. Igual que no hay libido, que la libido decrece o desaparece en la ancianidad, es otro prejuicio. Es más, en la mujer, por ejemplo, la sexualidad se libera después de la menopausia, es decir, podemos decir que el desafío de la mujer sexual puede ser incluso mayor que lo que había sido en una etapa más reproductiva, en la etapa fértil y fuerte. La sexualidad se libera después de la menopausia, con lo cual podríamos pensar que incluso la sexualidad en la ancianidad puede estar liberado, por ejemplo, de lo más
específico de la especie como es la reproducción, ¿no? O sea que contrariamente a lo que se piensa, no es así. Lo que pasa es que luego hay muchos prejuicios que tienden a la represión de la sexualidad en los ancianos, en las personas mayores, a controlar la sexualidad en las personas mayores, ¿no? A pensar que no tienen deseo sexual. Realmente no es pensar que no tienen deseo sexual, es una cosa como también de prohibición, me parece, ¿no? Es como casi querer prohibir también, como cuando se quería prohibir, cuando se quiere prohibir a los niños, o cuando asustan mucho, cuando dos niños se tocan y están explorándose, pues es como si en los mayores, en los ancianos, hubiera un miedo, ¿no? a la sexualidad, ¿no? Bueno, entonces, como decía, el hallazgo de objeto aparece en esta nueva etapa en un cuerpo físico ya preparado para el nuevo fin sexual, ¿no? Entonces, antes no les dije algo, me salté algo importante. Antes les estaba hablando de los placeres preliminares. Bueno, placeres preliminares, anoto que hay otra pregunta para no placer preliminar y placer final. Para no olvidar. Sully hace otra pregunta. Por no tener un objeto sexual, quizá por estar solos. Sí, puede ser que cuando desaparece la pareja con la que llevan toda la vida, es como si desapareciera el deseo, pero es que el deseo no desaparece. Si el deseo desaparece es que está reprimido. Ahí es donde, y claro, muchas veces aparecen las enfermedades, más allá de las enfermedades propias de la vejez, muchas enfermedades también que aparecen, que no son propias de la vejez, digo que son enfermedades que en un adulto sano no tienen que aparecer, también pueden tener que ver con un factor más en toda la represión sexual que puede haber. En el sentido como todo esto tiene también que ver mucho con los prejuicios, ¿no? Sexuales de cada persona, además. Estamos hablando de algo general cuando tendríamos que poner a hablar a cada persona, a ver qué es lo que le pasa a cada persona, ¿vale? Pero si generalizamos así un poco, muchas veces hay personas mayores que cuando se les muere su pareja o su compañero de vida, que lo llaman, ¿no? Por reprimir el deseo sexual. Sí, a eso me refiero, Sully, por reprimir el deseo sexual. ¿No? Cuando se les muere es como si ya quedara cuarta, como si ya, Claro, eso es una fijación, justo iba a hablar ahora de eso, de las fijaciones. Claro, es fijar la enfermedad neurótica. A ver, están bien estas preguntas porque van hilando todo lo que vengo hablando. Hablaba de libido, hablaba del libido del yo que se dirige a la libido objetal necesaria, ¿no? Saco la libido de mí, del autoerotismo, para dirigir la libido al otro, al objeto. Bueno, pues en esa libido, yo pongo la libido en el otro, también puede ocurrir que la libido quede fijada, que haya sujetos que no puedan, por ejemplo, ¿no? Pongo la libido en el objeto. ¿Qué ocurre? Que puede haber un abandono del objeto, ¿no? Puede haber una ruptura con el objeto amado. Entonces, esa libido objetal vuelve al yo. Lo normal es que la libido esté en circulación, es decir, que la libido rodea los objetos y vuelva al yo, que esté permanentemente en circulación. ¿Qué ocurre? Que puede ocurrir que cuando hay un abandono por muerte, por separación, por divorcio, un abandono del objeto erótico, cuando el objeto erótico es abandonado como objeto erótico, esa libido vuelve al yo. Y lo que puede ocurrir es que haya una fijación, es decir, que la libido, en lugar de seguir con su corriente, la libido tiene que estar en movimiento.
Sin embargo, puede ocurrir que haya una fijación y que entonces la libido quede en el yo. La libido del yo se vuelve entonces libido narcisista. Y ahí aparecen las enfermedades. Es decir, tendría que ver con la represión, pero también tendría, más que quizá con la represión, tendría que ver con la... tendría que ver pero nos dice que es una economía de la libido, con detener la libido. Es como si muerta mi pareja ya yo no pudiera dar otro uso objetal a esa libido del yo, y entonces detuviera esa libido del yo en el sujeto. Y ahí aparecen las enfermedades. Sí, sí, sí. No sé si se entiende, me aparecen las enfermedades psíquicas, no solo psíquicas, estoy hablando de las enfermedades físicas, estoy hablando, no solo psíquicas, sino también enfermedades como por ejemplo enfermedades que no necesariamente tienen que ser propias de la edad, ¿no? Yo qué sé, la tensión alta, por ejemplo, hipertensión, diabetes, ¿no? Que son enfermedades que pueden, digo, que hay enfermedades como más propias de la edad, enfermedades de la estructura ósea, ¿no? Musculares, pero luego hay otras enfermedades que un sujeto sano no tendría que venir, ¿no? Y sin embargo nos encontramos personas mayores con multienfermedades, ¿no? O tratados de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece, y Freud nos habla de la neurosis, de la psicosis, en cuanto a la economía libidinal, cuando queda fijado, por ejemplo, ¿no? Queda fijado la libido en un objeto, ¿no? O, por ejemplo, el objeto está muerto, el objeto amoroso de ese anciano, anciana hipotético del que estamos hablando está muerto, y el sujeto no es capaz de desligar la libido de ese objeto. No es capaz de desligar, no es capaz de sustituir un objeto por otro objeto. Entonces la libido queda ahí estancada, queda fijada en un objeto. Entonces, como no circula, cuando no circula la libido es cuando aparece la enfermedad, aparece el síntoma. Da igual físico o psíquico, ¿no? Entonces a veces también ocurre eso. Porque si aún vuelve al yo, luego el yo puede disponer de esa libido, pero cuando queda fijada en un objeto que ya desapareció, porque ya no vive, porque ya te abandonó, ahí aparece la enfermedad, ¿no? Gracias por aclarar, gracias a ti, Suli, por tus preguntas. Y a Paloma también por sus preguntas. Y vamos a leer otra de Paloma. ¿El deseo del anciano es escópico o se basa en actividades masturbatorias? No sé si hay un deseo del anciano, no hay un deseo del anciano, hay un deseo del puber y un deseo del niño, hay un deseo. No tiene... Además, es una cosa muy interesante, el deseo no tiene objeto. Se desea un deseo. Un objeto es sustituible por otro objeto. Por eso que aparece la enfermedad cuando yo ligo mi deseo a un objeto y solo consigo el placer sexual, la relación sexual con ese objeto. Y si ese objeto se va, me quedo sin placer sexual o me quedo sin objeto. Cuando está ahí ligado a un objeto es cuando aparece la enfermedad. El deseo no tiene objeto. Eso quiere decir, o sea, un objeto, el deseo va saltando de objeto en objeto, ¿no? Hoy me interesa, es más, eso se ve claramente, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, estudiando una carrera, ¿no? Quiero ser la carrera de médico. Empiezo a estudiarla y mi deseo está puesto ahí en ser médico. Una vez que obtengo la titulación de médico, una vez que consigo el deseo largamente esperado, ahí el deseo se relanza. Y ya no me vale con ser médico, ahora quiero ser médico especialista en esto. Y otra vez el deseo se pone en marcha, ¿no? Siempre, cuando consigo algo, siempre luego aparece un nuevo deseo, ¿no? Y es el motor. De hecho, el deseo es el motor de la vida, ¿vale? O sea, que no hay deseo de anciano, deseo de niño, deseo de puber, hay deseo. Deseo sexual, pero sexual en general, ¿vale? No sexual solo genital, sino en general. Vale, y para ya seguir con
lo que falta del hallazgo de objetos, decir que el primer objeto, que como ya hubo esa elección de objeto infantil en esa etapa del complejo de Edipo, donde los primeros objetos amorosos del niño fueron los padres, el puber, después de esa etapa de latencia, donde pareciera que el instinto sexual estuviera dormido, el puber, los primeros objetos amorosos que va a tener el puber van a ser los objetos primitivos, es decir, van a ser el padre y la madre. Solo que esos objetos primitivos van a ser inicialmente la actividad sexual, o el inicio de la actividad sexual en el puber, que va a ser masturbatoria inicialmente, va a estar ligado a esos primeros objetos amorosos incestuosos. De hecho, van a ser del orden de la fantasía, ¿vale? Van a ser del orden de la fantasía. Pero el puber va a tener que renunciar a esos objetos amorosos por ser incestuosos, y entonces en esta etapa a los diques sexuales que ya veníamos hablando en vídeos anteriores, en clases anteriores, hablábamos de la aparición, de la construcción de los diques sexuales que limitaban el instinto sexual, ¿no? El instinto sexual perverso necesitaba ser limitado por el pudor, por la repugnancia y por la compasión. Bueno, pues en la etapa de la pubertad a esos diques sexuales se va a añadir los diques sexuales contra el incesto, es decir, la necesidad de buscar fuera de la familia y fuera de los parientes consanguíneos el objeto amoroso. Pero inicialmente el puber, su primera inclinación sexual es como si retomara los objetos primitivos, es decir, el padre y la madre. Entonces, simultáneamente al vencimiento y a la repulsa de estas fantasías claramente incestuosas, fantasías del orden inconsciente, ¿vale? Son, como digo, las masturbaciones en el niño y en la niña, ¿no? O las pajas mentales. También aquí en España decimos tener muchas pajas mentales, ¿no? En ese sentido, la masturbación con fantasías incestuosas, ¿no? Pues simultáneamente al vencimiento, a que se va instaurando el dique de la prohibición del incesto, tan necesario para constituirse en unidades familiares superiores, más grandes, necesarias para la civilización, además tiene lugar una reacción psíquica importante en el adolescente que va a ser dolorosa para él. Y de hecho, la palabra adolescente proviene del latín adolescere, dolerse. La etapa de la adolescencia es una etapa dolorosa, no solo para los quebraderos de cabeza que da a los padres, sino dolorosa para el hijo. ¿Por qué? Porque el puber y la puber tienen el cometido de alejarse, pero lo voy a leer para que salga, aparece una de las reacciones psíquicas más importantes y también más dolorosas de la pubertad, la liberación del individuo de la autoridad de sus padres. Es decir, es necesario, en esta etapa, es cuando aparece por primera vez la rebeldía, el niño y la niña, el puber o la puber empiezan a reivindicar un pensamiento diferente al de los padres, una forma de ser diferente, una forma de hacer las cosas diferentes. Este rebajamiento de la autoridad, esta liberación de la autoridad, les permite, en toda esta constitución del sujeto, les permite alejarse de aquellas figuras aquellos primeros objetos amorosos que son incestuosos. Es decir, es una forma que tiene el sujeto cuando el puber o la puber rechazan la autoridad, de alguna manera están queriendo alejarse de ellos para poder poner sus ojos en el afuera y poder elegir objetos que, sin ser el padre y la madre, sin ser sus objetos primitivos, van a tomar elementos de esos objetos primitivos. Es decir, los objetos
en los que el puber y la puber se van a fijar fuera, van a tomar elementos del padre y de la madre, pero no van a ser el padre y la madre, ¿vale? Entonces, ahí los padres, lejos de enfadarse con sus hijos, cuando los hijos le piden autonomía, le piden libertad, le piden dejar que les dejen pensar como ellos quieren vestir así, quieren escuchar una música. Además, parece que justo eligen aquello más contrario a sus padres. Es decir, si sus padres votan a un partido de determinada ideología, ellos van a defender la ideología contraria. Si sus padres son fanáticos de un equipo de fútbol, ellos van a ir al equipo de fútbol contrario. Quieren alejarse lo más posible. Solo en este alejamiento pueden volver a unirse en el futuro, ¿no? Y como decía, los padres no se deben de enfadar con sus hijos. Los padres deben de identificar y entender que lo que están haciendo sus hijos es poder separarse de ellos, primero para ganar el mundo y para en el futuro volver a unirse a ellos, volver a unir a ellos, pero necesitan separarse. Entonces, es labor de los padres poder facilitar esa separación, ¿no? Esa separación. Claro, pero nos dice Freud, sin embargo, en todas las etapas del proceso evolutivo se corre el riesgo de que los sujetos queden fijos a una de esas etapas y no puedan continuar con el desarrollo de su evolución normal, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? O sujetos que queden fijados a la autoridad de los padres y no puedan nunca llegar a desligarse de ellos y por lo tanto, como no pueden desligarse de esa autoridad, tampoco puedan desligarse de los objetos incestuosos. Y nos dice Freud, dice, hay sujetos incluso que llegan, hombres y mujeres que llegan, sobre todo mujeres, nos dice, llegan a renunciar a la sexualidad por la incapacidad de renunciar como si el dique contra el incesto no funcionara bien ahí, y por la incapacidad de renunciar psíquicamente a los objetos incestuosos, son capaces de renunciar a la sexualidad, ¿no? Entonces se refugian en el entorno familiar, en los padres, en los hermanos, y en esa otra rama de la pulsión sexual, ¿no? En esa otra parte, en la parte tierna, no tanto en la parte sexual, sino en la parte del cariño, que no deja de tener una raíz sexual, el cariño, la ternura que uno siente hacia sus padres, hacia sus hermanos, pues a una muchacha, nos pone Freud aquí un ejemplo, le puede bastar el centrarse, el satisfacerse con esa ternura, ese cariño a sus padres, le puede bastar con eso sin autorreprocharse, sin hacerse autorreproches para renunciar a la sexualidad, ¿no? A ver cómo lo dice. O sea, que conservan toda su vida su inclinación infantil hacia sus padres y de alguna manera esconder su libido detrás de esa ternura. No es que su libido haya desaparecido, sino que no han conseguido retirar, volvemos a lo que decía antes, de la enfermedad neurótica, no han conseguido retirar su libido, por ejemplo, en las figuras de autoridad. Bueno, no sé si se entiende o si voy un poco rápido. Bueno, con esto, nos dice otra cosa interesante y ahora voy con una pregunta que hay y luego dejamos unos minutitos para que hagan alguna pregunta. Y luego nos dice Freud que incluso, aún habiendo dado un destino, ¿no? Habiendo dado un destino al libido fuera de los objetos, del núcleo familiar fuera de los objetos incestuosos, uno nunca escapa por completo a la influencia de los primeros objetos
amoroso, ¿no? De esa elección de objeto amorosa primitiva. Dice, y así, por ejemplo, es muy común que el niño, el puber, por ejemplo, tome como primer objeto amoroso una mujer madura, o la puber tome a un hombre maduro, un profesor, o alguna persona que revista autoridad, ¿no? Como sustitución o como tomando ese elemento de autoridad de esa figura primitiva paterna o materna, ¿no? Es decir, que nunca, incluso en la elección de objeto que hacemos en nuestra vida adulta, nunca siempre hay algún rasgo del padre, de la madre, es decir, que nunca llegamos a liberarnos del todo de esa elección de objeto primitiva, ¿no? De alguna manera van a continuar o van a estar ahí de alguna manera, en algún rasgo, ¿no? Y, bueno, y con esto terminaríamos la clase de hoy. Vamos a leer algunas preguntas que hay por aquí. Vale. Paloma pregunta, ¿la religión es un sustituto del deseo o es una forma más del deseo? No, no es un sustituto del deseo, el deseo forma parte de la constitución humana y la religión es un producto de la civilización humana. Son dos cosas distintas. Dania Borges pregunta, hola Dani, está muy interesante, voy a retomar la sesión después. Gusto de saludarla, muchas gracias Dania, claro que sí, ya saben que estas clases las pueden ver en diferentes momentos, donde quieran, porque va a quedar grabada. Y Dania pregunta, coincido en la relevancia de la adolescencia en nuestra vida. Bueno, la relevancia de la adolescencia y de todas las etapas, de las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? De la adolescencia, de la infancia, de la etapa de latencia, tiene mucha importancia en el desarrollo de la sexualidad adulta, ¿no? Y es de la sexualidad adulta que vamos a construir esa infancia y esa adolescencia, ¿no? Pero sí que tiene mucha importancia, sí que tiene mucha importancia. Bueno, tiene importancia, no sé si más o menos, ¿no? Pero tiene importancia porque el puber y la puber van a tener tareas importantes, ¿no? Gracias a ti, Dana. El puber y la puber van a tener tareas importantes que llevar a cabo, que realizar, ¿no? Y por eso, bueno, pues los adultos, a veces los adultos se portan más como niños o como adolescentes que los propios adolescentes, ¿no? Los adultos no nos podemos enfadar y enrabietar con nuestros hijos. Tenemos que entenderlos en el sentido del proceso. No para que el hijo haga lo que le dé la gana, ¿no? No es para eso, pero sí para que cuando da un portazo, igual que en lugar de yo entender el portazo que da, cuando sale de casa porque yo le digo que tiene que venir a las 5 y él quiere venir a las 7, que el portazo que da no es agresivo, que el portazo que da es queriéndome decir, tú ya no mandas sobre mí, yo ya soy un sujeto independiente, de que podamos leer ese portazo de una manera más educativa, ¿no? Vale, muy bien, Paloma. Paloma pregunta de qué vamos a hablar la próxima. Bueno, pues me vas a permitir, Paloma, que vaya a buscar el programa y así les leo las próximas clases. Bueno, en las próximas clases vamos a seguir con, en este momento estamos dentro del apartado de materialidad del inconsciente y la sexualidad, dentro del programa de la Escuela de Psicoanálisis Grupo C, ¿vale? Que es el programa, seguimos el programa de la Escuela de Grupo Cero, que también invito a todos a entrar en la página www.grupocero.org, donde tienen también todos los cursos de formación que se imparte desde la escuela, ¿vale?
Y dentro de este apartado de la sexualidad y materialidad del inconsciente, tenemos este primer ensayo, este primer texto que terminamos hoy, y el siguiente texto sería el final del complejo de Edipo. ¿Vale? Y vamos a seguir con textos de la sexualidad, el siguiente sería organización genital infantil, y luego nos vamos a meter con varios textos sobre sexualidad femenina. Vamos a hablar de la sexualidad femenina. Entonces, el texto de la próxima clase, dentro de 15 días, perdón, el final del complejo de Edipo, por si lo quieren buscar en las obras completas de Freud, y así vienen ya con el texto leído. Bueno, agradeciéndoles a todos su interés, de estar ahí, y sus preguntas, nos despedimos hasta la próxima. Y si quieren, ya recuerden que si quieren compartir, para que otros también se puedan beneficiar de estos vídeos, pues les animo a compartir, que si somos más seremos mejores. Chao, hasta la próxima.